Y seguimos 8 Magazine y como cada martes, cada semana toca este rinconcito con nuestra coach Azu. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Bueno, nos gusta un rincón para sentir y hoy precisamente nos vas a dar pautas para estimular nuestra inteligencia emocional. Hablamos, Azu, de la inteligencia emocional. ¿Qué nos va a permitir nuestra inteligencia emocional? Pues la inteligencia emocional es entendida como la habilidad para comprender cuáles son las emociones, identificarlas y poderlas gestionar de forma adecuada de cara a poder tener un diálogo interno con nosotros mismos y gestionando esas emociones y mantener unas equilibradas relaciones sociales. Es muy importante a la hora de relacionarnos con los demás algo tan básico como identificar nuestras propias emociones, que sería un poco la primera pauta que desarrollaríamos. Muchas veces reaccionamos ante las situaciones que nos vienen en la vida y no paramos a identificar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está hirviendo dentro de nosotros que nos hace reaccionar de una determinada manera. Con lo cual, lo primero, observar dentro. Ya veremos cómo lo vamos a hacer. Observando dentro e identificando esas emociones. Estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo ira, estoy sintiendo felicidad, tranquilidad, calma, alegría, tristeza, miedo. El miedo, por ejemplo, es una de las emociones que más fácilmente identificamos y que más nos paraliza, que más nos ralentiza. Si somos capaces de mirar hacia adentro, de observar cómo reaccionamos ante determinadas situaciones, nos permitirá tener una serie de patrones en cuanto a qué tipo de situaciones nos hacen reaccionar de una determinada manera. Con lo cual, ese conocernos a nosotros mismos, ese asumir la responsabilidad continua, esa atención continua hacia adentro, nos va a permitir desarrollar habilidades y herramientas necesarias y oportunas, ajustadas a cada situación que nos vayamos encontrando. De esta manera podemos gestionarla. Si no somos capaces de identificar qué está ocurriendo dentro de nosotros, muy difícilmente vamos a poderlo gestionar y muy difícilmente vamos a poder expandir el abanico de posibilidades a la hora de elegir una u otra respuesta en función del estímulo que nos viene. Tenemos unas emociones muy fuertes, ¿no? Como has dicho, de alegría o de enfado. Tampoco consiste en que una persona cambie, sino en controlarlo, ¿no? Exacto, más que controlar, gestionar. Para mí, esto ya es a título personal, el control es tapar, bloquear de alguna manera una determinada emoción. No se trata de eso, se trata de gestionarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que habitualmente, esta sería la siguiente pauta, aprender a gestionar esas emociones. Cuando nos llega el impulso, si no hemos hecho esa preparación, esa observación previa, lo que hacemos inmediatamente es reaccionar. Y la reacción puede ser en función de 3 tipos de respuesta. La huida, o de alguna manera pasiva, de alguna manera nos tragamos ese momento y simplemente salvamos las circunstancias. De manera agresiva, es decir, contrarrestamos directamente pues, ante un impulso negativo, como hablábamos en el tema de las familias, las relaciones tóxicas y demás, ¿no? Podemos reaccionar de forma pasiva, de forma agresiva, pero si previamente nos hemos puesto en el lugar de esta determinada situación y hemos trabajado interiormente cómo voy a reaccionar eligiendo las distintas pautas que puedo elegir en función de lo que pueda ocurrir, es mucho más sencillo que aumente la probabilidad de responder de forma acertada, con lo cual sea una respuesta asertiva en la que no permita que se vulneren mis derechos ni reaccione de forma visceral. Es decir, no vale eso de tú ya sabes cómo soy, o es que las personas no cambian, o ya sabes que si me pinchas aquí salto. Cada uno somos responsables de nuestras propias reacciones y de nuestras propias emociones, y como tal es necesario que asumamos la responsabilidad de conocer cuáles son las emociones que más nos suelen tocar o que ante las que más trabajo hemos de desempeñar para poderlas gestionar de cara a mantener un diálogo adecuado con nosotros mismos y ser capaces de desarrollarlo en nuestros distintos entornos sociales. Esto, Azu, perdona que te moleste, ¿Sí? claro, lo tendrían que hacer las dos partes. Evidente. Porque si no, una parte se tiene que cansar ya de Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que solamente somos dueños o podemos cambiar aquello que depende únicamente de nosotros. Siempre que hablamos en los términos de coaching y en los temas de desarrollo personal, focalizamos nuestra atención, planteamos nuestros objetivos en función de aquello que depende únicamente de nosotros. De mí depende dar una respuesta acertada y quedarme tranquila sabiendo que mi respuesta ha sido asertiva independientemente de que venga después.
Entonces, siempre, como decimos, procurar que los huevos estén en nuestra cesta, no depender de qué impulsos, de cuál va a ser el humor de esta persona, de si me saluda o no me saluda por el pasillo, como comentábamos el otro día, sino que tener clara una estabilidad emocional, que nos movamos en una determinada banda energética. Si estamos sobreexcitados es más fácil que saltemos, y si habitualmente tenemos conductas más pasivas, generalmente tenemos esa sensación de sumisión o damos pie al otro a que siempre utilice las mismas estrategias para conseguir de nosotros lo que se supone que esté esperando. Entonces sí, asumir esa responsabilidad. No se trata ni de ceder ni de implantar u obligar al otro a cómo se reacciona conmigo, pero tampoco puede ser tú ya sabes cómo soy, pues ya está, te tienes que aguantar, o es que yo ya a mi edad no voy a cambiar. Todo esto no vale, no es cierto. Quien quiere puede conseguirlo, lo que pasa es que requiere una responsabilidad. La consciencia, como decimos muchas veces, requiere responsabilidad. Si tú te das cuenta de que hay algunos aspectos dentro de ti que son mejorables y asumes esa responsabilidad, tienes que llevarlo a cabo. Consciencia conlleva responsabilidad. No podemos pedir peras al olmo. A lo mejor la otra persona en este momento no es consciente ni de las emociones que está poniendo en funcionamiento, ni de cómo te afectan a ti sus reacciones. Entonces, muy importante mantener los objetivos que nos planteemos en nuestro lado, en nuestra canasta, ¿vale? Vale, hemos dicho identificar, ¿no?, las emociones, luego responsabilizarnos de las emociones y gestionarlas. Tercera pauta. Para ello me viene muy bien la pregunta que me acabas de comentar: cómo me automotivo, qué es lo que hago para mantener siempre mi nivel de energía, para que no sea que los demás se acostumbren a que soy un punching ball, por decirlo de alguna manera. Entonces, tener muy claro esos objetivos están dentro de mi lugar de control, dentro de mi espacio de poder, y con ese ejercicio que hacemos de forma continua de autoanálisis, de ver qué tipo de situaciones me ponen nerviosas, de conocer cómo es la otra persona, cómo suele reaccionar y poder desarrollar posibles pautas de reacción, todo esto nos va a dar una serie de tablas que nos van a hacer venirnos arriba. A la hora de motivarnos es muy importante hacer balance. Como decíamos, si simplemente llega el input, por decirlo de alguna manera, el estímulo, y reaccionamos, realmente no estamos eligiendo cuál es la respuesta, simplemente reaccionamos. Es algo tremendamente visceral, es algo rápido, que es una mera reacción, como una reacción química. Sin embargo, si miramos hacia atrás en situaciones en las que nos encontramos en calma, pero que hayamos visto a toro pasado qué ocurrió en esa situación, cómo reaccioné, cuáles eran las emociones que estaban hirviendo dentro de mí, qué otras variables estaban ocurriendo en mi vida en ese momento que hicieron que yo saltara así y cómo me sentí después. A partir de ahí, ese trabajo interior va a hacer que digas, bueno, pues en la próxima vez, si esto ocurre, ¿qué podría hacer? Y ahí desarrollas esas habilidades y esas herramientas. Las estrategias de automotivación son totalmente diferentes de unas personas a otras. Cada uno nos motivamos de una forma diferente. Entonces, muy importante que cada uno aprendamos a desarrollar o a identificar qué es lo que a nosotros nos motiva, dónde ponemos nuestros objetivos, y si son demasiado amplios, repartirlos, hacer trocitos de objetivos, de manera que podamos ir asumiendo ciertos retos, salvando ciertos retos y valorando ese éxito. No esperando que los demás nos lo reconozcan, no esperando que la otra persona reaccione de una determinada manera, que vamos a aumentar la probabilidad de que eso ocurra, sino independientemente de todo, como el objetivo mío era mantener la calma ante un determinado chaparrón que yo sé que no tiene sentido. Recordamos que hablábamos de los filtros, ¿no? Antes de dejar pasar un determinado reproche, pues pasar el filtro de ¿esto es cierto o no es cierto? Bueno, pues como no es cierto, entiendo que puede haber algo en ti que haga que tú reacciones así conmigo, pero yo esto no me lo creo, no dejo que permita en mí. Y como ese objetivo le he mantenido, independientemente de cuál sea la reacción de la otra persona, me doy un premio. Establecer nuestras bandejas de premio. Ya sabes además que soy muy por la labor de que busquemos nuestros propios premios, y puede ser algo tan sencillo como hemos hablado alguna vez de darme un paseo, leerme un libro que tenía pendiente, ir a ver una determinada película, quedar con una amiga a tomar café, cualquier cosa. Que te quieres ir de viaje tú solito y puedes permitírtelo, pues hazlo, pero es como establecer nuestros premios. Un premio, ¿no?, que lo dijimos ya la primera semana después de haber realizado ese esfuerzo, ¿no?, durante la semana, pues el fin de semana damos ese premio, ¿verdad? Así es, así es. E incluso no esperar el fin de semana, buscar premios que sean inmediatamente administrados
en el momento que te das cuenta de que has conseguido tu objetivo. Después de esa conversación, por ejemplo, con un superior, ¿no? O una reunión de trabajo un poco tensa, tú has sido capaz de mantener tu postura de forma asertiva, de plantear tus ideas y de hacerlo de una forma sin que sea ni pasiva ni agresiva. Con lo cual sales de la reunión e independientemente de las conclusiones de esa reunión, tu trabajo ha sido bien hecho. Con lo cual, date ese premio inmediatamente. Busca premios que sean inmediatos a la conducta. Si no, con el tiempo se va diluyendo. Sin embargo, cuando es al revés, cuando nos castigamos sin pensarlo, y eso se nos da muy bien, también lo hacemos de forma inmediata. Salimos de la reunión, me cachis la mar, otra vez que se han salido con la suya, además tenemos la tendencia de echar balones fuera. Lo que ha ocurrido, el fracaso que yo me llevo fuera de esa reunión, ha dependido únicamente de cuáles han sido las reacciones externas. No solemos asumir la responsabilidad que hemos tenido de ahí. Tenía que haber hablado. En vez de hacer esa evaluación interna y valorar pros y contras y ser justos en ello, porque por muy mal que lo hayamos hecho, seguro que ha habido algo que hemos hecho bien. Por lo menos íbamos predispuestos a mejorar la situación, aunque nos haya salido mal. Esto, como decía mi padre, somos como gorriones y aprendemos a coscorrones. Entonces, la experiencia es un grado, solo que si simplemente acumulamos experiencia no aprendemos. Pero dar sentido a esa experiencia, analizando qué podríamos hacer la próxima vez que mejorará la probabilidad de éxito en la siguiente ocasión, pues eso ya es una aprendizaje importante que se queda en nuestro bagaje y según vamos entrenando forma parte de nuestro propio disco duro de alguna manera, queda impregnado y hace que reaccionemos de forma muy sencilla. ¿Qué nos va a permitir también? Pues más adelante ir cogiendo esa seguridad, con lo cual no llevar los nervios a las reuniones que llevábamos habitualmente, no ponernos malos unos días antes de una determinada situación que puede ser conflictiva y vivir la vida con más tranquilidad y con más libertad, que es otro de los términos que solemos utilizar a la hora de elegir qué conducta voy a poner en funcionamiento en este momento en función de cuál es mi objetivo respecto a este determinado tema. Hemos dado todas las pautas, más o menos, ¿verdad, Azu? Lo que sí que tienen que tener para hacer esto es un ratito, ¿no?, para nosotros mismos, como ese rincón, ¿no?, que hacemos nosotros para sentir, para hacerte, ¿no?, esas preguntas, para intentar controlar tus emociones que se acaban controlando, ¿verdad? Sí, muy importante para ello. Esto no se va a además, hacer seguramente que en el primer día ni en el segundo. No, tenemos que tener paciencia, tenemos que tener paciencia y mucho tesón, por eso buscar nuestras propias estrategias de motivación. Y de la misma manera que desarrollamos ese diálogo interno para identificar qué es lo que nos mueve, qué es lo que no y qué patrones de conducta vamos a llevar a cabo, es muy importante desarrollar la empatía, el ponernos en el lugar del otro, porque no solamente es esa comunicación intrapersonal, sino que tiene que ser también interpersonal. Por eso el ponernos en el lugar del otro nos va a permitir mejorar nuestras habilidades sociales, que va a ser lo que realmente nos haga ponerlo en funcionamiento de forma efectiva. Siempre decimos aquí ponernos en el lugar de otro, pero alguno en su casa dice, pero ¿y esa persona se pone en el lugar mío? No es nuestro problema, pero si yo puedo entender que detrás de ti hay una mochila que te hace sentir de una determinada manera, probablemente mi nivel de alerta va a bajar, con lo cual la otra persona también lo va a percibir y es posible que baje también su nivel de alerta. Muchas veces lo único que necesitamos es sentirnos comprendidos y muchas veces reaccionamos de forma agresiva o estamos a la defensiva por miedo a que sea la otra persona la que nos ataque. Cuando vemos que el de enfrente no es enemigo, nuestro nivel de alerta baja, con lo cual podemos tener un clima mucho más adecuado para relacionarnos. Bueno, pues ya saben, empiecen a estimular su inteligencia emocional, que seguro que serán más positivos, ¿verdad?, en la vida. Azu, mil gracias por acompañarnos, te esperamos el próximo martes. Eso sí, vamos a dejar tu correo porque cualquier pregunta que tengan aquí se la vamos a responder, coaching@ubu.es, ahora lo vamos a poner ahí, así que cualquier pregunta ya saben. Azu, mil gracias. Encantada, muchas gracias a vosotros.